Esto que ves es la última versión. Dentro hay otra pirámide. Dentro de esa, una tercera. Y debajo de las tres, una caverna con agua que nadie ha visto todavía. No es solo la pirámide, es toda la ciudad. Cada edificio que se visita hoy fue construido encima de uno anterior. Cada plaza nivelada esconde el nivel de abajo. Chichén Itzá se fundó muchas veces, siempre en el mismo sitio, siempre sobre las ruinas de la generación anterior. ¿Por qué hacían eso? ¿Cómo se mete una pirámide dentro de otra sin derrumbarla de afuera? ¿Y qué es lo que hay en el fondo de esa caverna que nunca ha visto la luz? Antes de responder esas preguntas, hay que entender quiénes construyeron este lugar. Y para eso, hay que ir 600 años antes de lo que la mayoría de la gente imagina. Los mayas eran una de las civilizaciones más avanzadas de su época. No un pueblo, sino decenas de ciudades-estado independientes distribuidas por lo que hoy son México, Guatemala, Belice y Honduras, cada una con su propio gobernante, su propio ejército, sus propios dioses. Compartían una lengua, un calendario y una escritura jeroglífica, una de las pocas escrituras completamente desarrolladas en toda América. Pero no tenían un rey ni un imperio unificado. Eran rivales tanto como vecinos. En el norte de la península de Yucatán, las condiciones eran distintas a las del sur. El suelo es una losa de caliza pura. La lluvia cae, se filtra, desaparece. No hay ríos. No hay lagos. El agua que sostiene la vida corre enterrada bajo la roca, invisible desde la superficie. Para cualquier grupo que quisiera asentarse aquí, eso no era un detalle menor. Era el problema central. La solución eran los cenotes, puntos donde el techo de una cueva subterránea se derrumba y deja al descubierto el agua que corre debajo. Pozos sin borde, abiertos de golpe en el suelo. No son rareza, hay miles en la península. Pero no todos estaban en el mismo lugar, y encontrar un sitio con varios cenotes próximos era encontrar la posibilidad de una ciudad. Alrededor del año 550 después de Cristo, un grupo de mayas yucatecos llegó a una zona del norte de Yucatán donde había 4 cenotes cercanos. No llegaron como conquistadores, llegaron como agricultores, buscando agua y tierra cultivable. El primero que encontraron, y el que decidió el lugar exacto del asentamiento, estaba en el sur del sitio. Los mayas lo llamaron Xtoloc. Durante los siguientes 3 siglos, esa comunidad construyó. El estilo que usaron se llama Puuc, fachadas cubiertas de máscaras del dios de la lluvia, Chac, con su nariz curva y prominente repitiéndose decenas de veces en una misma pared. No era decoración gratuita. Chac era el dios más importante en una región donde la lluvia era la diferencia entre la vida y la muerte. El conjunto que dejaron en el sur del sitio, lo que los arqueólogos llaman hoy Chichén Viejo, incluye algunos de los edificios más elaborados del período. Todo en Chichén Viejo estaba conectado por Sac-Beob, calzadas de caliza elevadas sobre el terreno, blanqueadas con estuco. Eran marcadores de jerarquía. ¿Qué espacios quedaban conectados y cuáles quedaban al margen? Hacia el año 900, algo cambió. La ciudad que había crecido despacio durante 3 siglos entró en un período de abandono parcial. Las razones no están del todo claras. Lo que sí está documentado es que el norte del sitio, hasta entonces prácticamente vacío, comenzó a recibir a un grupo diferente, y ese grupo iba a transformar todo.
Los mayas yucatecos que vivían en el sitio tenían un nombre para los recién llegados, los que hablan nuestra lengua de forma extraña. Forasteros que usaban el mismo idioma pero con una cadencia diferente, palabras distintas, una forma de hablar que los marcaba como ajenos. Los llamaron Itzá. El nombre quedó grabado en la ciudad para siempre. Chichén Itzá significa, en lengua maya, en la boca del pozo del Itzá. Chi es boca, Chen es pozo. El origen exacto de los Itzá es uno de los debates más vivos de la arqueología mesoamericana. Las hipótesis los sitúan en la costa del Golfo de México, en el sur de la península, o incluso más lejos. Lo que sí está claro es que no eran un pueblo aislado. Habían estado en contacto con las grandes potencias del centro de México, particularmente con Tula, la capital del mundo tolteca, a más de 1500 kilómetros de distancia. Y ese contacto se notaba en todo lo que construyeron. Los Itzá empezaron a establecerse alrededor del año 800 y en los 2 siglos siguientes transformaron el norte del sitio. No demolieron lo que existía. Construyeron por encima, al lado, alrededor. La misma lógica de la pirámide principal valía para toda la ciudad. Capa sobre capa, generación sobre generación, y lo que construyeron era completamente distinto a lo que había en el sur. Las máscaras de Chaak seguían apareciendo, pero convivían con un vocabulario visual nuevo. Columnas en forma de serpiente emplumada, relieves con guerreros en procesión, plataformas diseñadas para el ritual colectivo. El cambio era tan marcado que durante décadas los arqueólogos lo interpretaron como evidencia de una invasión militar desde el centro de México. La teoría de hoy es más matizada. Los Itzá no vinieron con ejércitos, vinieron con ideas, y las ideas transformaron la arquitectura. Entre los años 900 y 1200, Chichén Itzá vivió su apogeo. La ciudad llegó a albergar estimativamente 35.000 personas. Controlaba el norte y el centro de Yucatán y tenía un puerto comercial en la costa norte, Isla Cerritos, desde donde participaba en las rutas marítimas que rodeaban toda la península. Por esas rutas llegaban materiales que no existen en Yucatán: obsidiana del centro de México, jade de Guatemala, cobre y oro de América Central. La riqueza de esos intercambios se tradujo en construcción. Y la construcción más reveladora del apogeo no es la pirámide, es lo que hay justo al este de ella. El templo de los guerreros se levanta sobre 4 plataformas, con un chacmul en la cima. La figura reclinada con una vasija sobre el vientre, usada para recibir ofrendas. Alrededor del templo y hacia el sur se extiende lo que los mayas dejaron sin nombre y los visitantes modernos llamaron el Grupo de las 1000 Columnas. Son algo más de 200, dispuestas en filas que alguna vez sostuvieron una cubierta de madera o palma, hoy desaparecida. Lo que queda es el esqueleto de lo que fue un mercado cubierto o una sala de reunión de la élite, el centro económico y político de la ciudad en su momento de mayor poder. Y en el centro geométrico de todo ese poder había un edificio que no era solo un templo, era un reloj, un calendario y un mausoleo, todo al mismo tiempo. Los conquistadores lo llamaron el castillo. No es la interpretación maya, pero captura algo real. Este edificio fue diseñado para dominar. Está exactamente en el centro geométrico del sitio, visible desde cualquier punto de la ciudad. Tiene 24 metros de altura más los 6 del templo que lo corona. La base cuadrada tiene 55 metros por lado.
Cada una de las 4 caras tiene una escalinata de 91 escalones. 91 por 4, más la plataforma del templo en la cima. 365. Los días del año solar maya. No es coincidencia. Los mayas trabajaban con 2 calendarios simultáneos y la pirámide codificaba esa precisión en piedra. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y de otoño, la luz del sol proyecta una sombra en la cara norte que sigue exactamente el perfil de la balaustrada. El efecto es el de una serpiente que desciende por la escalinata. Las cabezas de serpiente de piedra en la base completan la figura. Es una geometría calculada, construida con siglos de observación astronómica. Pero lo que hay dentro de la pirámide es más antiguo que la pirámide misma. En 1931, el Carnegie Institution abrió un túnel desde la base de la escalinata noreste y encontró lo que los arqueólogos esperaban, pero no habían podido confirmar. Otra pirámide completa en el interior, con 9 plataformas, una sola escalinata y un templo en la cima. Dentro de ese templo había 2 objetos que se convirtieron en algunos de los más famosos de la arqueología maya. El primero, un chacmul, la misma figura reclinada con vasija que aparece en el templo de los guerreros afuera, pero este lleva los dientes, las uñas y los ojos incrustados en nácar. El segundo, un trono en forma de jaguar, pintado de rojo. El rojo no es pintura ordinaria. El análisis químico determinó que es cinabrio, sulfuro de mercurio, un mineral que no existe en Yucatán y que venía de las minas del centro de México, a cientos de kilómetros. Su presencia habla del alcance comercial de la ciudad y del peso ritual del color rojo en la cosmología maya, asociado a la vez con la creación y con la muerte. Cuando se construyó la pirámide exterior, la interior fue sellada. El templo con el jaguar y el chacmul quedó encerrado adentro, no demolido sino preservado, enterrado en el interior de su sucesor. El mismo patrón que la ciudad entera: no destruir lo anterior, construir encima. En 2015, usando técnicas de tomografía eléctrica, los arqueólogos encontraron una tercera estructura dentro de la segunda. Una pirámide dentro de una pirámide dentro de una pirámide. La más antigua data de entre los años 550 y 800, la intermedia de entre 800 y 1000, la exterior de entre 1050 y 1300. Y debajo de las 3, un cenote, una caverna con agua a unos 20 metros de profundidad, de aproximadamente 25 por 35 metros, nunca explorada. Los arqueólogos sospechan que los constructores sabían que estaba ahí, que la pirámide fue colocada exactamente sobre esa caverna para convertir el edificio en un eje vertical, el cielo arriba, el inframundo abajo, el templo en el medio. Ese mismo principio gobernaba el resto de la ciudad. A 300 metros al norte de la pirámide, conectado por una calzada de caliza, había otro pozo. Y en ese pozo durante siglos cayó todo lo que la ciudad consideró más valioso. Los mayas lo llamaron el cenote sagrado. Los frailes españoles lo llamaron el pozo del sacrificio. Ambos nombres son correctos. Sus paredes de caliza caen verticalmente 27 metros hasta la superficie del agua. Y durante siglos, ese ojo recibió lo que la ciudad entera consideraba sus objetos más sagrados. En épocas de sequía o de crisis, las fuentes mayas y españolas coinciden. Se arrojaban al cenote objetos valiosos y cuerpos humanos como ofrendas al dios de la lluvia, Chaac. Uno de los primeros europeos en documentar la práctica fue Diego de Landa.
el fraile franciscano que en el siglo XVI quemó la mayor parte de los libros mayas porque los consideró obra del demonio y que luego, con aparente contradicción, pasó años escribiendo sobre la cultura que había contribuido a destruir. Su descripción del cenote es detallada y sin adornos. En tiempos de sequía, arrojaban hombres vivos. En 1894, Edward Herbert Thompson, cónsul de los Estados Unidos en Yucatán y arqueólogo aficionado, compró la hacienda que incluía las ruinas de Chichén Itzá. Llevaba años leyendo sobre el cenote. En 1904 comenzó a dragarlo con un sistema de cable y cubo. Trabajó hasta 1910 y recuperó oro, jade, las primeras muestras conocidas de tela prehispánica maya y armas de madera, todo lo cual envió al Museo Peabody de la Universidad de Harvard. En 1926, el gobierno mexicano lo acusó de robo y confiscó la hacienda. Thompson estaba en los Estados Unidos en ese momento y nunca regresó a Yucatán. Murió en 1935. En 1944, la Suprema Corte de México determinó que no había cometido ningún delito. Los objetos del Peabody siguen en Cambridge. Los arqueólogos mexicanos volvieron al cenote en 1961, con autorización oficial y apoyo de la National Geographic. Encontraron más: una hoja de sílex, con mango enchapado en oro, aretes de madera con mosaico de jade y turquesa, un hueso inscrito recubierto en lámina de oro. Al oeste de la pirámide está el campo de juego más grande de toda Mesoamérica, 168 metros de largo, 70 de ancho, con muros de 8 metros de altura. Las dimensiones importan porque dicen algo sobre el evento. Esto no era un deporte en el sentido moderno, era una ceremonia. La bola era de hule macizo, entre 3 y 4 kilos. Los jugadores la empujaban con las caderas, los antebrazos, las rodillas, nunca con las manos, nunca con los pies. El objetivo era hacer pasar la bola por uno de los dos aros de piedra que sobresalen verticalmente de las paredes del campo, a 6 metros de altura. Lograr eso era tan difícil que cuando ocurría el partido terminaba en ese instante. Las paredes del campo están cubiertas de bajorrelieves. En ellos aparece lo que ocurría después del juego. 6 de los paneles representan variaciones de la misma escena. La decapitación de un jugador. El que pierde la cabeza está rodeado de serpientes que surgen de su cuello cortado. Al norte del campo, en el camino hacia el cenote, está el Tzompantli, una plataforma baja de piedra cuya base está decorada con cráneos esculpidos en relieve, fila sobre fila. Y esa misma obsesión por dejar registro público de la muerte, del poder, del tiempo, llevaba al Caracol, un observatorio de planta circular. El nombre viene de la escalera en espiral que tiene en el interior. Sus ventanas apuntan hacia la puesta del sol en los equinoccios, hacia Venus en ciertos momentos de su ciclo, hacia puntos específicos del horizonte que corresponden a fechas del calendario maya. En la gran plaza, justo frente a la cara principal del castillo, hay una plataforma cuadrada de más de 25 metros por lado, con una escalinata en cada uno de sus 4 costados. Los mayas la dedicaron a Venus, el segundo astro más brillante del cielo nocturno, después de la luna, y el único que aparece tanto de madrugada como al atardecer. En sus paneles exteriores hay tallado un símbolo repetido, una media flor con pétalos en forma de aspas, el signo que los mayas usaban para representar a Venus. Junto a él, Kukulcán emerge de las fauces de una serpiente emplumada, pero con garras de jaguar. Hacia el año 1100, el orden que los Itzá habían construido comenzó a fracturarse.
Chichén Itzá perdió el control político de la región, no por una invasión militar, sino por la misma dinámica que había usado para crecer. Otra ciudad absorbió su poder. Mayapán, a unos 100 kilómetros al oeste, se convirtió en la nueva capital del norte de Yucatán. Pero la ciudad no murió. Cuando los españoles llegaron, 4 siglos después del declive político de la ciudad, todavía encontraron una población activa en el sitio. No encontraron ruinas abandonadas. Encontraron un lugar que seguía siendo sagrado. Y decidieron que era el lugar perfecto para fundar su capital. En 1526, Francisco de Montejo recibió autorización de la corona española para conquistar Yucatán. Pero, a diferencia de los imperios azteca e inca, la región estaba dividida en decenas de señoríos mayas independientes, obligando a los españoles a conquistar cada territorio por separado. Tras varios fracasos, el hijo de Montejo, Francisco de Montejo el Joven, ocupó Chichén Itzá creyendo haber asegurado la victoria. Sin embargo, los mayas aislaron la ciudad, cortaron los suministros y obligaron a los españoles a resistir durante meses. Después de sufrir una dura derrota, Montejo abandonó Chichén Itzá en 1534. Al año siguiente ya no quedaban fuerzas españolas en toda la península. La conquista definitiva solo llegó décadas más tarde, gracias a las epidemias, las alianzas con señoríos mayas rivales y una larga campaña militar. Para entonces, Chichén Itzá había perdido su importancia y, a finales del siglo XVI, sus templos formaban parte de una hacienda ganadera. No fue hasta 1843 cuando el sitio volvió a capturar la atención del mundo. Ese año, el explorador estadounidense John Lloyd Stephens publicó su relato de viaje por Yucatán con ilustraciones de Frederick Catherwood que mostraban la pirámide cubierta de vegetación. Para los lectores europeos y norteamericanos fue el retrato perfecto de una civilización desaparecida. Pero no había desaparecido. No del todo. Nunca. Hoy Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, más de 2 millones de personas al año. Fue la manera en que cada generación eligió preservar lo anterior en lugar de destruirlo, capa sobre capa durante 700 años, lo que llevó a la UNESCO a reconocerlo como Patrimonio de la Humanidad en 1988. No por sus dimensiones, sino por lo que esas capas representan. Un registro físico casi sin interrupciones de cómo una civilización decidió relacionarse con el tiempo. Los arqueólogos siguen trabajando. El cenote debajo del castillo no ha sido explorado. La tercera pirámide en el interior no ha sido excavada. En el sentido más literal, Chichén Itzá sigue siendo un sitio con capas que todavía no se han visto. 7 siglos de decisiones están ahí, apiladas una sobre otra. Cada generación enterró lo que tenía, construyó encima y dejó a la siguiente el problema de hacer lo mismo. ¿Qué crees que encontrarán cuando lleguen al fondo del cenote? Deja tu respuesta en los comentarios.